¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a su canal Relojeando con Felipe. Como lo comentamos en la intro, el día de hoy vamos a hacer el unboxing de este reloj Hamilton Khaki Navis Cuba. Bueno, pues para empezar viene con esta funda de cartón y luego viene en esta caja también de cartón, pero ya con un acabado mate, bastante sencilla, no trae mayores impresiones más que la marca. En este lado viene la descripción del reloj, donde fue hecho, el contenido y la dirección de la importadora. Finalmente tenemos la última caja, que es donde ya viene el reloj. Es una caja, pues parece de madera. Aquí tiene el logo de la marca. Aquí el nombre, tal cual está la primera caja. Nada más. Todo lo demás es liso. No es de madera la caja. Creo que es de cartón también, pero tiene un recubrimiento, un papel adhesivo que tiene el print de madera. En la parte de acá abajo de la misma caja negra viene el instructivo, la garantía, y en la parte final viene la tarjeta de garantía. Se ve una calidad bastante aceptable en los materiales del instructivo y de las cajas. Vamos a dejar de este lado las cajas. Bueno amigos, pues aquí está el Hamilton Khaki Navy o Navy. Viene en una bolsa plástica. Su almohadilla se ve de buena calidad. La caja en sí se ve de buena calidad, recubierta de un símil piel. Y aquí tenemos el reloj, trae sus etiquetas. En esta ocasión es una combinación del reloj de acero con una correa de caucho negro. Hay una versión que viene con brazalete metálico. Aquí está la etiqueta. En este caso el precio está borrado. Y aquí tenemos el modelo del reloj, que es el H82-305-331. ¿De acuerdo amigos? Aquí tenemos el reloj. Trae un plástico que vamos a quitarle, un plástico protector. También traía uno, creo que se quedó aquí pegado en, es este el que tiene la franjita roja, se quedó pegado en la bolsa. Pues este es el reloj amigos. Tiene bisel unidireccional de 60 clics. Bastante firme. Tiene buen sonido. Se percibe un reloj de calidad. No tiene prácticamente juego. La correa, a pesar de ser de caucho, se percibe una correa bastante bien, de buena calidad. No tiene rebabas, no tiene bordes, no tiene las famosas líneas de unión con mucha protuberancia. No sé si aquí se alcanza a percibir una pequeña línea de unión, pero se ve un buen acabado. En general está bien hecha la correa. Aquí se ve la marca con los logotipos en un patrón ahí, una distribución de patrón. Se alcanza a ver la H de Hamilton. Y los dos lados de la correa es lo mismo, solamente que en este no trae el nombre. La tapa es un fondo ciego. Aquí lo podemos ver.
con las únicas inscripciones de resistencia al agua de 100 bares, 145 libras o 100 metros. El modelo del reloj, hecho en Suiza. Y este supongo que ha de ser el número de la caja. ¿De acuerdo? Aquí es una especie de mira. Tiene una corona roscable, perdón. Aquí está. Trae la función de darle cuerda al reloj. Algo que me gustó mucho es que casi no se escucha los engranes para darle cuerda, pero a la vez se siente firme la corona y se percibe que se le está dando cuerda. Tiene un fechador entre las 4 y las 5. Aquí lo podemos ver. Algo que me gustó mucho también es el segundero, lo trae en color naranja. La escala de los segundos también en color naranja. Muy bien combinado el reloj. Ya en su momento haremos la reseña completa. Ahorita fue nada más, o es nada más el unboxing. Está muy bien terminado el reloj, se ve con muy buena calidad. El bisel a pesar de que es pintado, no es cerámico, no es de zafiro tampoco, es solamente aluminio pintado. Pero viene bien hecha la escala, los números. Se ve un material de calidad. La caja es toda cepillada, completamente cepillada. La corona es la única que está pulida con acabado espejo y firmada por la marca. Aquí se alcanza a percibir la H de la marca. Muy buen reloj, amigos. Me gustó. Me lo voy a probar. Ahora traigo el Bulova Oceanographer Devil Diver. Insisto, amigos, se percibe bastante bien la correa de caucho. Me gustó también la hebilla. Como pueden ver, tiene un pasador más ancho. Y en la hebilla viene la H de Hamilton. No es la clásica correa de caucho que si la doblas te da miedo que la vayas a romper. Muy cómodo. No lastima, no te estorba en la muñeca al hacer los giros. No se siente tan pesado el reloj. No tengo el dato del peso, pero prometo investigárselos y se los pego en el cuadro de comentarios, en la caja de comentarios. Tiene cristal de zafiro. Ahora sí. Vean ese cristal. La carátula tiene, perdón, la esfera es negro mate. Los índices son aplicados. También tiene la H del logo de la marca aplicada. Solamente en pintura son la escala de las 24 horas, el nombre y Kaki Automatic. Excelente reloj, amigos. Este reloj tiene un precio al público de aproximadamente 16,990, 17,000 pesos mexicanos. Algo así como unos $750. Y bueno, yo lo pude comprar en una página que es, bueno, una aplicación de origen francés, si no mal recuerdo, se llama Privalia. Y el precio de venta lo compré por 10,679 pesos, algo así como $471. Las ventajas de esta aplicación es que encontramos relojes de todas las marcas a muy buenos precios. Normalmente tienen un 50 a un 70% de descuento. ¿Cuál es la desventaja? La única desventaja de esta aplicación es que son campañas, es decir, salen estas marcas por tiempo limitado. Afortunadamente vuelven a salir después de cierto tiempo, pero es un periodo limitado el que tenemos. Y pues para que tengas acceso a las campañas inmediatamente antes de que se acaben los relojes que están a muy buen precio, tienes que ser socio premium, el cual te cuesta 200 pesos cada trimestre.
pero pues tiene sus ventajas. En este caso, pues ¿qué les gusta? 40% de descuento aproximadamente en el reloj. He comprado varios relojes, me han llegado bien, no tengo queja alguna, no llegan maltratados. Las cajas sí, por el mismo manejo logístico por parte de las compañías, pues muchas veces no las cuidan como debieran. Por ejemplo, aquí pueden ver un pequeño golpe en la caja, pero es la caja externa, la caja donde ya venía el reloj. No tiene algún defecto o algún detalle en el que se vea que la golpearon o que fue mal manipulada. Me da mucha confianza esta aplicación. Les haré un video exclusivo de cómo funciona, cómo se pueden registrar, cómo poder ser premium. Les digo, por 200 pesos trimestrales y tener acceso a las campañas. Ya en un video próximo les haré una reseña de cómo funciona y que se familiaricen con el ambiente de la aplicación. Bueno amigos, por el momento es todo. Vamos a probar el reloj, vamos a recopilar las impresiones, cómo se desempeña. Tiene un calibre, se los adelanto, tiene un calibre automático H10 con 80 horas de reserva de marcha. Entonces pues vamos a ver qué exactitud tiene. Si realmente nos da las 80 horas de marcha el movimiento, o nos da más o nos da menos, y lo veremos en la próxima reseña. Muchas gracias amigos, les mando un fuerte saludo, cuídense mucho, manténganse sanos, saludos.